Ya chicos, desde ahora entonces estamos grabando la sesión, ¿ok? Recuerden, cualquier pregunta que tengan, activen sus micrófonos, me plantean la pregunta y ahí la resolvemos, de lo que sea, ya cualquier duda que les aparezca mientras estamos desarrollando el taller, ustedes la plantean y aquí tratamos de resolverla, entre todos, ¿ok? Esperen un segundo para que se comparta la pantalla. ¿Pueden ver el PPT que estoy compartiendo, no? ¿Me confirman? Sí, ¿Sí? ¿Se ve? sí, yo lo veo. Ya, perfecto. Ya chiquillos. Entonces, taller de reforzamiento de habilidades científicas. Hoy día vamos a trabajar con en qué contexto se desarrolla una investigación. Ya vamos a hacer una descripción de algunos conceptos clave que hay que manejar para poder enfrentarse a una investigación científica y poder entender de qué están hablando cuando nos plantean un texto expositivo con estas características. ¿Ok? Veamos, los objetivos de la clase hoy día serían distinguir entre los conceptos de hipótesis, inferencia y predicción. ¿Ok? Ese es nuestro objetivo general. Poder tener claro entonces qué es una hipótesis, qué es una inferencia, qué es una predicción y cómo se relacionan en el momento en que podamos plantear una investigación de tipo científico. Conocer los principios básicos para formular una hipótesis y diseñar una investigación, más que una investigación, una pregunta de investigación, ya que es como el corazón del cual nacen todos los procesos científicos posteriores. Y después, practicar la formulación de observaciones y preguntas de investigación. Ya también ustedes van a tener que participar aquí en cierta medida. Ya entonces, como la semana pasada estuvimos hablando acerca de textos científicos, por supuesto que esta clase va a partir con un pequeño texto. ¿Ya? Así que ayúdenme por favor y lean este texto que tienen ahí presentado en el PPT y después hacemos algunas preguntas y algunas aclaraciones acerca de él. ¿Ya? Lean. Cualquier duda me preguntan. Cuando vayan terminando de leer me avisan, por favor. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿qué son los, ¿dónde está? ¿Qué son los carotenoides? Los carotenoides son un grupo de moléculas que son las que le dan la coloración típica a muchas de las frutas y las verduras que nosotros comemos. Principalmente son los que dan como las coloraciones que van entre el amarillo, el anaranjado y el rojo. A esas moléculas se les llama carotenoides. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Eso. Son como colorantes naturales, por decirlo así. Se conocen también como antioxidantes. Tienen propiedades antioxidantes. Retardan el envejecimiento celular, etc. Es súper bueno comerlo.
Terminé, profe. Vale, Luca. Gracias. Yo igual, profe. Ya, perfecto. Yo también, profe. Ya, hagamos una revisión del texto entonces, en conjunto, yo lo leo en voz alta y nos vamos siguiendo para que hagamos una segunda lectura. Primero, ¿les parece conocido este fenómeno, no? Yo personalmente, en el invierno, es cuando más me decepciono de los tomates, porque puta que da rabia cuando vaya a comprarte un tomate y se ve rojo, exquisito por fuera, pero llegáis a tu casa, lo cortáis y por dentro es blanco, sin jugo, con una textura asquerosa. ¿Les ha pasado, no? Como harinoso. Como harinoso, ¿sí o no? Desabrío. Sí. Pésimo servicio, po, weón. Pésimo tomate. ¿Cachai? Y bueno, no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez, pues, pero a mí me pasaba mucho cuando yo era chico, que por ejemplo cuando mi papá me mandaba a comprar tomates, ¿ya? Mi papá es un caballero ya mayor, criado en el campo, ¿cachai? Entonces algo sabe de tomate el hombre. Cuando me mandaba a comprar tomate, él siempre me mandaba a comprar el tomate pintón, así le decía a él, que era el tomate como que estaba medio rojo, medio verde, ¿cachai, no? Y yo nunca le hacía caso, po, ¿ya? Nunca le hacía caso porque... ¿me siguen o no? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí. ya Sí, perfecto. profe. Que me había salido un mensaje aquí medio extraño. Entonces yo nunca le hacía caso porque, claro, yo decía, ¿cómo voy a comprar tomates verdes? Bueno, si toda la vida me dijeron que los tomates maduros son los que son más rojitos, ¿cachai? Y nunca le hice caso. Y claro, después me di cuenta que efectivamente los tomates que son más pintones, que tienen más manchas verdes y amarillas en la superficie de su cáscara, terminan siendo los más ricos, son los más sabrosos, ¿ya? Bueno, ¿por qué pasa esto? Esto está descrito aquí en el texto que les estoy mostrando. Ah, claro, aquí me dicen que a veces tienen el centro blanco. ¿Se han fijado que a veces adentro viene como una raíz a medio crecer? Viene una máscara así, y es como dura. Esa parte es la más asquerosa de todas. Bueno, el punto es que los tomates tienen un origen en América, ¿ok? Acá son autóctonos de acá de América. En algunas culturas se plantea que eran de origen incaico, a veces también se dice que son de origen centroamericano, como de las culturas cercanas a México. Pero el punto es que desde aquí los europeos comenzaron a trasladar los primeros tomates a Europa, y en Europa se fueron seleccionando los tomates de acuerdo a criterios estéticos. Es decir, se prefirió criar aquellos tomates que tenían un color y una forma más bonita versus aquellos que tenían un sabor más rico, que al final eso es lo que uno busca en el tomate, ¿bien? Entonces, de eso nos habla este texto, y como pueden ver acá abajo, yo lo extraje del libro La Ciencia Pop, ¿ya? De Gabriel León. ¿Han escuchado hablar de él o no? Gabriel León. No, profe. ¿No? ¿No les No, suena? profe. Gabriel León es el director de extensión del área de ciencias de la Universidad Andrés Bello, si no me equivoco, es doctor en microbiología, y se dedica justamente a hacer divulgación científica, es decir, contar historias entretenidas. Y aquí tengo los dos libros de él, el de la Ciencia Pop 1, de aquí saqué el texto que les estoy mostrando aquí, y este es el de la Ciencia Pop 2, y tiene otros niños, o tiene otros libros para niños también que se llaman, que son Los Mocos, y tienen un nombre medio raro. De hecho, también tiene un podcast ¿cómo se llama? En, se me olvidó. ¿En Spotify? Sí, en Spotify. Tiene un podcast que se llama La Ciencia Pop. Si quieren, síganlo. Es súper bueno de repente cuando uno está, no sé, haciendo algo y necesita escuchar radio o música. De repente, en vez de escuchar música, escuchar un podcast científico te puede aportar varios datos interesantes. Y ya tiene varios capítulos, así que se los recomiendo. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dice el texto? Durante años hemos creído que los tomates del supermercado son perfectos, redondos, de un color rojo intenso y uniforme, de consistencia firme y sin imperfecciones en su piel. Un lujo de tomates seleccionados, al parecer, luego de haber sorteado un riguroso casting. Pero las apariencias engañan. Detrás de ese aspecto de comercial de televisión se esconde una triste realidad. Son insípidos, desabridos y con gusto a nada. Hace algunos años, un grupo de científicos descubrieron cómo es que los tomates fueron perdiendo el sabor. Las plantas de tomate que maduran de forma homogénea, es decir, estas rojitas y lindas, ¿no?
derivan de las plantas que sufrieron una mutación espontánea en un gen llamado SIGLK2, involucrado en el desarrollo de los cloroplastos. ¿Ya? De esta manera, los cloroplastos, los organelos vegetales encargados de usar la energía del sol para que la planta fabrique sus propios carbohidratos, sus azúcares, que por supuesto le dan sabor también a esta fruta, y todas las demás moléculas que determinan el sabor y aroma de sus frutos a través de un proceso llamado fotosíntesis. Además, están repletos de un pigmento verde llamado clorofila, responsable del color de las plantas. Así, las variedades de plantas cultivadas actualmente, debido a la mutación en el gen SIGLK2, gen que controla la biogénesis de los cloroplastos, es decir, que se fabriquen más o menos cloroplastos dentro de la planta, tienen menos cloroplastos y son menos verdes, además de tener un color más parejo. Sin embargo, a consecuencia de la disminución en el número de cloroplastos, los frutos de los tomates de maduración uniforme hacen menos fotosíntesis y por lo tanto sintetizan menos carbohidratos y carotenoides, lo que repercute de manera negativa en sus características de aroma y sabor. ¿Ya? Los carotenoides que le dan el color, como decíamos un rato. A modo de confirmación de su hallazgo, los científicos insertaron una copia funcional del gen SIGLK2, es decir, en las plantas este gen estaba mutado, no funcionaba, y ahora les insertaron el mismo gen, pero bueno, funcionando, ¿okay? A tomates con el fenotipo de maduración homogénea, logrando aumentar el contenido de pigmentos y azúcares, devolviendo el sabor de antaño a los tomates actuales. Por lo que podemos plantear que la manipulación del gen SIGLK2 podría ser una efectiva manera de recuperar ese sabor ancestral de los amados tomates, ¿ok? Entonces, a partir de esto, vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? Fíjense. Respecto al texto anterior, y según lo que ustedes manejen acerca de estos conceptos, me dicen, ¿en qué parte del texto puedes reconocer una observación? ¿Ya? Les recomiendo que vayan anotando estos conceptos que están destacados en negrita. Entonces, ¿en qué parte del texto yo puedo reconocer una observación? Algo que yo pude ver directamente y lo estoy contando. ¿Ya? ¿En qué parte puedes encontrar una hipótesis? Es decir, a partir de una observación, yo desarrollé una idea que después, por supuesto, hay que corroborar. ¿Cuál podría ser una inferencia dentro de este texto? ¿Ya? ¿Y qué extracto del texto podría corresponder a una predicción? ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes saben, ¿ya? Acerca de estos términos que están planteados aquí, ¿dónde podrían encontrar una observación? ¿Dónde podría haber una hipótesis? ¿Dónde podría haber una inferencia? ¿Y dónde podría haber una predicción? ¿Ya? Así que vuelvo atrás al texto para que lo puedan ver de nuevo y busquen estos conceptos. Recuerden, observación, hipótesis, inferencia, predicción. ¿Okay? Esos son los 4 conceptos clave de la clase de hoy. Vuelvo atrás. Si necesitan que les muestre los conceptos de nuevo, me dicen. Profe, Dígame. una observación podría ser que él se dio cuenta de que los tomates no eran lo que eran por fuera. Sí, eso podría ser una observación. Es algo que puedes corroborar directamente y después solo lo comunicas. Así que está bien. ¿Ya? Ahí en el chat están también las cuatro preguntas. ¿Ya? Buena, Robert. ¿Cómo estoy, perro? Bien, bien, aquí estamos. Mira el texto. La ciencia pop. ¿La dura? Ujú. ¿El 1 o el 2? Del 1. Es que más que no leo nada. Ah, ¿por qué no se pone como quiero? Ahí sí. Qué bueno. ¿Por qué los tomates verdes son más ricos que los rojos? Sí, po. ¿Ya? Lo
bueno que tiene estos textos de la ciencia pop es que son así, pues son como amigables, ¿cachai? Es ciencia de lo cotidiano, tiene que ver con historias anecdóticas, cosas que pasan en tu cocina, cosas que tienen que ver con la comida que consumes, con los productos que utilizamos a diario. Entonces es tan bacán esta serie de libros de Gabriel León. Y insisto, Pero chilenismo. claro, y Gabriel León es un súper buen comunicador, así que búsquenlo igual, ya se lo recomiendo. Si no van por los libros, vayan por el podcast. Ya cabros, revisemos entonces, ¿ok? Decíamos, ¿dónde podemos encontrar una observación? ¿Dónde podemos encontrar una hipótesis? ¿Dónde podemos encontrar una inferencia? ¿Y dónde podemos encontrar una predicción? Había más de una, por supuesto, ya ustedes pueden haber encontrado otras diferentes a las que yo puse aquí como ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, una observación. Dentro del texto, una de las observaciones que podíamos encontrar era esta, ya que fue justamente la que me preguntó. ¿Quién fue la que me preguntó sobre esto? Yo, Juliana. Juliana. Justamente. Detrás de ese aspecto de comercial de televisión se esconde una triste realidad. Los tomates son insípidos, desabridos y con gusto a nada. Ahí tenemos una observación, ¿ok? Algo que yo puedo corroborar directamente a partir de mis experiencias con los tomates, ¿ya? Ahora, ¿dónde podemos encontrar una hipótesis? Primero, aquí tenemos algunos sinónimos, no son los sinónimos calcados, ¿ok? Pero no, me refiero a que no son como del lenguaje técnico de las ciencias, pero sí estas son palabras que te pueden llegar a acercar a la definición correcta de qué es una hipótesis, ¿ya? Podemos poner que es una suposición, una conjetura, una posibilidad, una presunción o un supuesto. Es decir, una idea que a mí me nació a partir de lo que estoy observando, pero que no estoy seguro de que sea real, de que sea certera, ¿ya? Por lo tanto, para asegurarme de que sea certera, tiene que pasar por un proceso posterior que se llama experimentación, como vamos a ver después, ¿ya? Ojo con eso, las hipótesis no se validan por sí solas. Esa es una cuestión que está muy en boga hoy en día en nuestra sociedad, que hay mucha gente que cree que sus ideas se validan simplemente porque son sus ideas, y todos tienen que respetarlas. Eso no es tan así. Por supuesto, con ciertos matices, ¿ya? Pero las hipótesis tienen que tener sustento para poder validarlas, tienen que tener un piso de argumentación para poder aceptarlas como verdaderas, ¿ya? ¿Cuál podría ser entonces una hipótesis dentro de lo que estábamos leyendo recién? Aquí tenemos una, dice, sin embargo, a consecuencia de la disminución en el número de cloroplastos, los frutos de los tomates de maduración uniforme hacen menos fotosíntesis y por lo tanto sintetizan menos carbohidratos y carotenoides, lo que repercute de manera negativa en sus características de aroma y sabor. Es decir, como estos científicos descubrieron que estos genes mutantes generaban menos cloroplastos, yo puedo entonces plantear como una hipótesis que lo más probable es que esos tomates no sean tan ricos, ¿ya? Que tienen algunos problemas en cuanto a aroma y sabor. Ahora, ¿eso implica que sea verdadera la hipótesis? No. No, pues, ¿verdad? Hay que corroborarlo, ¿ok? Y para eso se desarrolla todo el procedimiento que después se describe también ahí en el texto, ¿ya? Una inferencia, ¿ya? ¿Qué entendemos por inferencia? Aquí ustedes pueden ver sinónimos de inferencia: deducir, concluir, derivar, razonar y especular. Recuerden que una inferencia es algo que yo extraigo a partir de una observación, pero que no se puede ver directamente, ¿ya? ¿A qué me refiero? Miren, hay un ejemplo que aparece en la serie Cosmos. ¿Han visto la serie Cosmos o no? Sí, ¿La conocen? sí. Se las recomiendo 1000 veces. Todos los que... Va a salir una temporada este año, pero no. Salió la nueva temporada, ya se emitieron todos ¿salió? los capítulos, sí. Ya, No, la voy a ver al toque. es muy buena, es muy buena. Hay 2 temporadas al aire de la versión moderna, que la dirige Neil deGrasse Tyson, y está, por supuesto, la temporada original que la desarrolló Carl Sagan hace varios años atrás. El punto es que en la primera temporada de Cosmos hay un pasaje en el cual cuentan la historia de un astrónomo, ¿ya? Que está con su hijo, y le da una noción o un ejemplo con el cual se puede más o menos entender qué es una inferencia. Él está en la playa, ya con su hijo, este astrónomo, y le dice que observe que en la arena hay una serie de huellas en la arena. Si yo observo directamente, lo único que puedo ver es que hay huellas en la arena, ¿verdad? Pero ¿qué puedo inferir yo a partir de la observación de esas huellas? ¿Qué pueden inferir ustedes a partir de la observación de las huellas de pisadas? ¿Qué pasó algo? ¿Qué O pasó alguien. alguien por ahí? Que pasó algo o alguien por ahí, ¿verdad? Pero ustedes no lo vieron, pues. No. ¿Se entiende, no? Ese es el punto. O sea, Yo no vi que las claro. personas pasaron directamente, pero a partir Observar de es diferente a mirar. Eso quiere observar es decir. diferente a mirar, correcto, ¿ya?
Entonces, una inferencia vendría siendo algo que se saca a partir de una observación, ¿ok? Como por ejemplo saber que pasó alguien por ahí a partir de la observación de sus huellas. En astronomía eso se utiliza muchísimo. Hay muchos conceptos que nosotros tenemos súper integrados a astronomía, como por ejemplo el concepto de agujero negro, y que hasta hace poco no habíamos visto un agujero negro, solamente habíamos visto sus huellas, ¿ya?, en el comportamiento de los otros cuerpos celestes que se mueven alrededor. Entonces, en realidad, la existencia del agujero negro podría ser una inferencia a partir de otras observaciones, ¿ya? Ojo con eso. ¿Dónde encontramos una inferencia en el texto? Dice: a modo de confirmación de su hallazgo, los científicos insertaron una copia funcional del gen SIGLK2 a tomates con el fenotipo de maduración homogénea, logrando aumentar el contenido de pigmentos y azúcares, devolviendo el sabor de antaño a los tomates actuales. Yo estoy infiriendo que al modificar este gen se va a mejorar nuevamente el sabor de los tomates, ¿ya?, sin haberlo probado previamente. ¿Ok? Y por último, una predicción. Sinónimos de predecir: vaticinar, pronosticar, augurar, imaginar. ¿Ya? ¿Qué puedo yo predecir a partir del texto que ustedes vieron ahí? Por lo que podemos plantear, ¿ya?, que la manipulación del gen SIGLK2 podría ser una efectiva manera de recuperar ese sabor ancestral de los amados tomates. Es decir, como ya se descubrió cuál era el origen de la mayor o menor concentración de azúcares y carotenoides dentro de los tomates, yo puedo predecir que si modificamos ese gen en toda la línea germinal de los tomates que se consumen, vamos a poder entonces volver a probar esos antiguos tomates que tenían el sabor de antaño, como dice ahí. ¿Ya? ¿Se entiende entonces más o menos de forma más práctica cuál es la diferencia entre estos cuatro conceptos? ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Acerca de observación, hipótesis, inferencia y predicción. Ya, vamos con otro ejemplo entonces. Pregunta para ustedes. Primero, ¿podrían plantear una pregunta de investigación acerca del tema tratado en el texto? Si ustedes les pidieran, por ejemplo, plantear una pregunta de investigación acerca de esto que tiene que ver con los tomates, su sabor, sus modificaciones, ¿qué se les ocurre a ustedes que se podría plantear como una pregunta para una nueva investigación a partir de lo que acaban de leer? No sé, pero yo creo que depende el clima del cultivo, que igual podría afectar, ¿o Ya, no? súper buen punto, porque claro, una posibilidad es que a lo mejor yo modifique este gen, que tenía que ver con la biosíntesis de los cloroplastos, pero a lo mejor si pongo esos tomates a crecer, no sé, en un clima muy frío, a lo mejor no va a tener el efecto que yo estoy proponiendo, ya que yo estoy prediciendo. Entonces, efectivamente, como dice Aníbal, eh, ¿el clima podrá ser un factor entonces a tomar en cuenta? Habría que hacer un estudio. ¿Cachai? Ahí tenemos una nueva pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación entre el clima y el sabor de los tomates? Profe, ¿y el agua también podría influir? O sea, obviamente influye, pero si También. el agua, por ejemplo, tiene muchos químicos, Claro, correcto, también. Es sabido que cuando nosotros agregamos muchas sustancias químicas, por ejemplo, como fertilizantes, al agua con la cual se hacen crecer estas plantas, se pueden alterar los sabores de los vegetales. Así que sí, correcto. Ahora, porque ustedes saben, po, ¿es lo mismo un tomate de invierno que un tomate de verano? ¿Saben igual? no. No, es otro mundo, ¿sí o no? El tomate de verano es una exquisitez, en cambio el tomate de invierno ya sabemos ahí la decepción. ¿Alguna ¿Y otra los pregunta? pesticidas? ¿Podría ser los pesticidas? ¿El efecto de los pesticidas? Sí, pues. Sí, perfecto. También ahí tenemos otra pregunta de investigación sumamente interesante, ¿verdad? Ustedes cachan que hoy en día la agricultura está tratando de bajar un poco el nivel de pesticidas que se utilizan en los cultivos, justamente porque además de que tiene efectos para la salud de las personas, también tiene efectos en cuanto a la calidad del producto. ¿Ya? Ahora, hoy en día se están prefiriendo mecanismos más naturales, como por ejemplo plantar otro tipo de hierbas alrededor de las plantas, o poner animales, o hay una investigación que se ha hecho hoy en Chile donde ponen gansos, ya dando vueltas entre medio de los viñedos para que se coman los bichos, en vez de aplicar un pesticida químico, etc. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos? ¿Vamos bien? No, profe. ¿Sí? Ya, ahora. Ya, ahora, miren esto. Esto es un ejercicio que vamos a ir desarrollando en conjunto, así que necesito que lo vayamos leyendo. ¿Ya? Lo voy a leer yo en voz alta y ustedes me van siguiendo. ¿Ok? Veamos, dice, lee el siguiente texto y a continuación respondamos las preguntas. Dice, Paloma observa que después de plantar menta en los alrededores de su casa,
han desaparecido los molestos ratones que antes la visitaban. A partir de esta observación, infiere que la menta ha causado este efecto y se pregunta si esta planta tiene alguna propiedad química que repele a los roedores. Una búsqueda en internet le revela que la menta y el aceite esencial de esta planta han sido usados tradicionalmente para ahuyentar ratones, pero que no se ha probado de forma concluyente su poder repelente. ¿Ok? Fíjense que hay algunas palabras que están destacadas, ¿se fijan, no? Que están en negrita: observación, infiere, pregunta, búsqueda. Les recomiendo que vayan tomando nota de esas palabras, porque también después las vamos a retomar para dar algunas definiciones. ¿Ok? Observación, inferencia sería en este caso, pregunta, búsqueda. ¿Qué dicen ustedes si yo... Imagínense que ustedes están en el caso de Paloma y buscan en internet y se encuentran con que efectivamente hay información que dice que la menta ahuyenta a los ratones. ¿Ustedes creerían sí o sí en esa información que se encuentra en internet? No, Yo porque... sí lo no. comprobé. ¿Lo comprobó? Empíricamente. Sí, o sea, mi abuelita me comentó una vez. ¿Ya? Y funcionó. Y sí, andaban 2 guarenes gigantes en mi casa. Y un guarén, de hecho, queríamos deshacernos porque uno se había comido mi hámster. Y No. ¿cómo se llama esto? Al final pusimos mucha menta en el patio de atrás en vez de poner veneno por mi perrita. ¿Ya? Y al final después ya no los vimos más. Desaparecieron. Sí. Bueno, ahí tenemos entonces un punto a favor acerca de la hipótesis que está planteada acá, con la relación entre la menta y esta como exclusión que tiene con los ratones, ¿ya? Perfecto. Ahora miren, basado en sus observaciones, ¿ya? Paloma plantea la siguiente hipótesis, ¿ya? La hipótesis entonces vendría siendo: la menta contiene compuestos químicos que repelen a los ratones. ¿Vamos bien con el texto hasta aquí? ¿Sí? Bien. Avancemos. Fíjense en esto. Entonces, Paloma predice que si su hipótesis es correcta, entonces los ratones evitarán lugares donde haya aceite esencial de menta. Con ayuda de su sobrino, que es veterinario, realiza un experimento. Fíjense que aquí tenemos 2 palabras más que están destacadas: predicción y experimento. Capturando 15 ratones y encerrándolos en jaulas independientes con 3 tipos de nido, como se muestra en la siguiente figura. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos a nuestros ratones invasores. Ahí tenemos un primer nido, al cual le vamos a llamar nido control, ¿ya? Luego tenemos un segundo nido, que es el nido con aceite esencial de menta, y un tercer nido, que es un nido con hojas de menta, ¿ya? ¿Alguien sabe a qué se refiere este primer nido, al cual llamamos nido control? ¿Me lo podría explicar con sus palabras? ¿Aló? Soy yo, el Kevin. Hola, ¿Se Kevin. escucha bien? Sí, te escuchamos. Ya. Voy a hacer una intervención para ayudar a los chiquillos. Dale, dale. Yo ya pasé por ahí. Va. Perfecto. Ya. Básicamente, control es aquel elemento al que no se le hace, entre comillas, nada. ¿Ya? Al no hacerle nada, se espera que ese elemento, en este caso el ratón, actúe de manera normal. Uh-huh. Y eso después se puede comparar con lo que uno va a querer investigar. En Claro. este caso, lo que se quiere es el tema de la menta. Claro. Entonces, así uno puede contrastar cómo podría suceder en un ambiente, entre comillas, natural, sin la influencia de la menta, versus uno que está afectado por la influencia de la menta. Perfecto. Ya, pero esto, chiquillo, el Kevin es ex estudiante de nosotros, también pasó por nuestras clases en algún momento y ahora está estudiando biología, así que sabe también el nombre del tema. Ah, grande el Kevin. Sí. Oye, Hola, nos profe. creció, Así. ¿Profe? nos creció el cabro. Cuéntame, Lucas. Buena, Kevin. Prácticamente Hola, profe. un control sería un ambiente o un individuo que está sujeto a la condición normal, es decir, que no está alterado. Claro, en este caso sería como el ambiente Placebo. para tener este como estándar. Claro. Sí, Para correcto. tener la referencia de qué debería pasar si no se altera de ninguna forma. Claro, ¿verdad? Y En hay realidad lo una que queremos poner diferencia aquí, con el elemento modificado. claro, es como un punto de comparación, ¿verdad? Sí.
Yo creo que eso sería como una buena como definición así superficial, ¿verdad? Un punto de comparación con el cual después entonces contrastar lo que ocurre en el nido con aceite con menta y el que tiene hojas de menta. ¿Algún otro aporte, chiquillos? Es lindo el ratoncito. Puta, en realidad los ratones son súper lindos. Yo de igual, bueno, aquí como anécdota, cerca de mi casa están construyendo una nueva línea de metro, entonces ustedes comprenderán cómo andan de alborotados los guarenes. Se han metido hartos ratones para acá y me da pena matarlos, entonces yo los encierro en alguna cajita y después los voy a dejar a otro lado. El problema es que los ratones tienen súper buena memoria y muchas veces vuelven al lugar donde los capturaron, entonces, no sé, está complicada la cosa ahí, ¿no? Ahora, entonces, como dijo Kevin, como aportó ahí también Luca, tenemos un nido control al cual no le vamos a hacer nada para poder contrastar entonces qué es lo que va a ocurrir con los otros dos nidos, que son los que estamos manipulando, el que tiene aceite esencial de menta y el que tiene hojas de menta, ¿ya? Ahora, Palomo y su sobrino registran la preferencia de cada ratón por uno u otro nido y luego su sobrino analiza estadísticamente si es que los ratones muestran una preferencia significativa por los nidos sin menta y sin aceite esencial, que sería el nido control, ¿verdad? Entonces, si yo obtengo que la mayor parte de los ratones utilizan o prefieren el nido sin menta, el nido control, y no prefieren los nidos que tienen aceite esencial u hojas de menta, entonces yo puedo concluir que efectivamente la menta tiene algún efecto repelente. En cambio, si yo al analizar los datos me encuentro con que los ratones usan cualquiera de los tres nidos indistintamente, ¿qué quiere decir eso? ¿Era correcta la hipótesis o no? No, no era correcto. No era correcta, ¿verdad? Y ahí, ¿quién me da el punto de comparación? El control. Entonces, De hecho, podría pasar lo contrario, ¿no? claro, podría pasar lo Que contrario. estadísticamente vaya más al nido que está con menta. Efectivamente podría pasar eso, y eso significa que mi hipótesis estaba sumamente errada, ¿ya? Entonces Ahora, ahí ojo, hablaríamos de un evento en lo que casualmente se involucraba la menta, pero había otro elemento involucrado. otro elemento involucrado, claro. Y ahora, ¿cuál es ese otro elemento? Esa es la pega para seguir con la hipótesis. Uno nunca tiene que desechar las hipótesis de, así como la primera, uno tiene que tratar de imaginar qué otros factores pueden haber influido en que mi hipótesis inicial no haya podido ser corroborada por este experimento, por esta construcción experimental. Porque los experimentos no siempre son perfectos al principio. Muchas veces hay factores que se nos escapan porque las cosas son multifactoriales. No solo la menta podría ser el factor que haya ahuyentado a los ratones, sino que podrían haber pasado otras cosas también, ¿ya? Entonces, uno dice, los términos destacados en negrita corresponden a los pasos seguidos por Patricia a partir de su observación. Enumera y explica brevemente en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, si nosotros vemos la secuencia de conceptos que estaban destacados dentro del texto, observación, inferencia, pregunta, búsqueda, hipótesis, predicción, experimentación, ¿les recuerda algo esto, no? ¿Cómo se le llama esta secuencia de pasos habitualmente? Método Método científico. científico. Ignacio y Elena, método científico. Perfecto. ¿Todos habían escuchado hablar del método científico, sí o no? Sí, Es un tema central en las clases de ciencias naturales en el colegio, ¿ya? Yo siempre cuando hablo del método científico les digo a los chiquillos que hoy en día hay controversias acerca de la validez que tiene el método científico como una especie como de base con la cual se construye ciencia. Muchas de las personas que trabajan en didáctica de las ciencias hoy en día plantean que en realidad no existe un método como tal, sino que la ciencia es más bien una capacidad humana que nace con nosotros. Ustedes cachan que los niños desde que son chicos siempre andan experimentando con su entorno, pescan cosas, se las echan a la boca, las prueban, si es que no les gusta, las rechazan. Al final, eso es hacer ciencia en términos como prácticos, a menor escala, por supuesto, ¿ya? Entonces, hoy en día se plantea que el método científico, más que esta como seguidilla de pasos, es una cuestión intrínseca de los seres humanos. Tiene que ver con el desarrollo evolutivo de nuestro cerebro y con la capacidad que tenemos para poder sobrevivir y mejorar las condiciones de nuestro entorno, ¿ya? Ahora, como decíamos, ¿qué es el método científico? Esta serie de etapas, ¿ya? Aquí, así es como se plantea por lo general este método científico básico. Si ustedes lo buscan en internet, a veces se van a encontrar con métodos que tienen más etapas y hay otros que tienen menos etapas. Algunos tienen etapas intermedias, etc. Pero este es como el esquema básico, ¿ya? Donde el primer elemento clave para poder desarrollar el método es observar el entorno, ¿ya? Poder observar qué cosas están pasando alrededor de mi cuerpo. Observar en el amplio sentido de la palabra, no estamos hablando solo de mirar, estamos hablando de utilizar los 5 sentidos para ver qué es lo que ocurre, ¿ya? Tocar, oír, oler, probar, etc. ¿Okay?
Luego, a partir de esta observación, a mí siempre van a estar naciendo ciertas preguntas, ¿ya? Hay preguntas que nosotros deberíamos estar haciéndonos constantemente y que a veces pasamos de lado porque estamos en una sociedad mega informada, pues estamos recibiendo estímulos por todos lados, sobre todo de la publicidad, y eso nos aleja un poco de esta capacidad que tenemos innata para hacernos preguntas a lo largo de, o acerca de nuestro entorno. Una vez que yo me planteo una pregunta, le planteo una posible solución, inventada por mí, mi hipótesis. Pero como les decía hace un rato, las hipótesis no se validan por sí solas. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa hipótesis? Plantear un experimento, como lo que hizo Paloma aquí en el texto de los ratones. ¿Okay? Ahora, una vez que yo hago mi experimento, analizo mis datos, y aquí tengo dos opciones, que esto es lo que siempre nos muestran los profes de educación de ciencias naturales. Si los resultados son negativos, ¿ya? Como decía hace un rato Luca, si el resultado de mi experimento es completamente opuesto a lo que yo pensaba, se refuta mi hipótesis y yo vuelvo atrás y tengo que plantear una nueva hipótesis o un nuevo mecanismo de experimentación. En cambio, si los resultados son positivos, ¿ya? Esto podría eventualmente desencadenar entonces en un aporte para una teoría. Ojo con esto, porque aquí también hay una confusión. No es que las hipótesis validadas se transformen automáticamente en una teoría, no, no es tan así. Ya las teorías son un poco más complejas que eso. Pero sí una hipótesis bien validada y bien sustentada en experimentación podría llegar a ser parte de una teoría eventualmente. ¿Okay? Y luego volvemos a una nueva observación y una nueva pregunta, porque esto es cíclico, ¿okay? Esto no se acaba nunca. Cada pregunta en ciencias, lo mejor que te puede llegar a entregar es una nueva pregunta. Pero una respuesta certera, eso es muy complejo, ¿ya? Muy, muy difícil. ¿Okay? ¿Alguna duda acerca de los pasos básicos del método científico? Esto es lo que se requiere, por ejemplo, en conocimientos como de ciencias básicas en PSU, en PTU, ¿ya? Conocer por lo menos cuál es la secuencia de pasos que ustedes están viendo en esta imagen. ¿Alguna duda, chiquillos? No, Profe, profe. ¿me permite agregar una cosita chica? Por supuesto, adelante. Es que yo estudiando ya biología, Uh-huh. y siento que de hecho cuando sale incorrecta la hipótesis, como lo que dijo el amigo hace un rato, Uh-huh. es incluso mejor para después poder solidificar una respuesta en el futuro, porque Ajá, así uno sabe que uno puede ir descartando cosas y hace después una respuesta más sólida. claro. De hecho, en ciencia existe eso que se llama como la desconfianza al primer resultado. No sé si te lo han contado. Claro. Que si yo estoy haciendo un experimento y me sale bien como yo quería a la primera, lo más probable es que lo haya hecho mal. Claro. Sí, sí, correcto. ¿Ya? Efectivamente, como dice el Kevin, lo mejor es ir equivocándose en el camino, porque a partir de cada error voy descartando algunos factores que después voy incluyendo en mi modelo experimental para hacerlo no perfecto, pero más sustentado. ¿Ya? Perfecto, Kevin, gracias. Ya. ¿Podrías explicar entonces ahora, con tus palabras, cuál es la diferencia entre observar e inferir? ¿Alguien me podría Profe, decir? Dígame, Luca. ya. Yo creo que observar incluso se podría usar como sinónimo de análisis, pues ver y suponer respecto al entorno. En cambio, una inferencia es una suposición de lo que uno ve. Claro. Es decir, ¿la observación viene de la inferencia o la inferencia viene de la observación? La inferencia de la observación. Correcto, ¿verdad? La inferencia proviene entonces como un paso posterior a la observación. Perfecto, ¿ya? Gracias, Luca. Efectivamente, como decía Luca, una observación es una obtención directa de información del medio, ya sea a través de los sentidos o a través de algunos instrumentos científicos. Ahí el avance de la tecnología desde la revolución industrial para adelante nos ha permitido poder acceder a cosas que antes no estaban frente a nuestros ojos. Los microscopios, los telescopios de ondas de radio, etc. ¿Ya? Y por otro lado tenemos que una inferencia es una posible explicación causal o relación entre variables que es consistente con lo observado. ¿Ya? Como decíamos, a partir de la observación yo puedo sacar una inferencia. ¿Ya? Un ejemplo, no sé, los astrónomos, por ejemplo, alguna vez vieron que algunas estrellas en lugares lejanos de nuestra galaxia morían, entre comillas, o pasaban por un proceso en el cual disminuían su cantidad de radiación o disminuían su masa. Por lo tanto, a partir de su observación, pudieron inferir que nuestro Sol, que es una estrella, también tiene que tener un ciclo de vida, y por lo tanto, en X cantidad de años más, tendría que pasar por ese mismo proceso. No lo vieron en nuestro Sol, pero lo vieron en otro lado, y a partir de eso se puede inferir que a nuestro Sol le va a pasar lo mismo. ¿Se entiende?
Ya, nos vamos a saltar esta parte. Ya. Ojo con esto, y aquí es súper importante lo que estábamos hablando al principio, cuando estábamos hablando acerca de la validez de la hipótesis. ¿Por qué no se puede concluir que la menta repele a los ratones solo a partir de la observación de que al plantarla alrededor de la casa, estos desaparecen? ¿Qué explicación alternativa podría darse para la desaparición de los animales? A pesar de que Juliana ya nos contó que ella también tuvo resultados positivos, igual hay que desconfiar, ¿ok? Y uno puede decir, pero a lo mejor no fue la menta. ¿Qué otra ¿Profe? cosa podría haber pasado? Lucas. De hecho, precisamente iba a hablar de eso, que se me ocurre que, por ejemplo, la menta, si bien no repele a los ratones, puede atraer a otros animales, puede atraer a los gatos, que se sabe que suelen rociarse en plantas, puede atraer perros, incluso aves, que por su tamaño podrían herir o consumir a los ratones. Mira, buena hipótesis, Lucas. Toda la razón, pues a lo mejor la menta, en vez de alejar directamente a los ratones, los aleja de manera indirecta, atrayendo a sus depredadores. ¿Lo habían pensado, no? Súper buena hipótesis. ¿Alguna otra? ¿A quién más se le ocurre otra cosa por la que se pueden haber ido los ratones, aparte de la menta? Que se asustaron. Se pueden haber asustado, perfecto, sí, es una buena hipótesis. El fuerte olor de la menta igual podría ser. Ya, ya, pero ahí igual estaríamos haciendo la relación directa entre la menta y el ratón, pues. En ese caso sería el olor de la menta. Pero, ¿qué otra cosa, aparte de la menta, podría ser? Siguiendo el hilo de que no los aleja a ellos, sino que atrae a otros, se me ocurre que podría atraer insectos, especialmente abejas. También puede ser. Porque un ratón puede alimentarse de, no sé, de mosquitos, hormigas, pero las abejas se sabe que los asustan. Claro, cualquiera arranca de las abejas, ¿verdad? Perfecto. Y miren, aquí yo había puesto algunas imágenes, ¿ya? Efectivamente, como dijo Lucas, los gatos pueden ser un gran factor. ¿Cómo sabéis si llegaron unos vecinos y estos vecinos son como fanáticos de los gatos y trajeron una familia de estos que no se llevan muy bien con los ratones? ¿Qué pasa si mi vecino ya estaba chato de los ratones y un día llenó el barrio con veneno? Entonces yo dije, a lo mejor fue la menta, pero yo no tenía idea que mi vecino había plantado veneno para ratones, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si los ratones se aburrieron de mi barrio y simplemente se fueron? ¿Cachai? Entonces, todos esos son factores que a lo mejor pueden llegar a alterar el planteamiento de mi experimento. Y por lo tanto yo tengo que tratar de perfeccionar mi modelo experimental, incluyendo estas variables, para que no incidan en el resultado final. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Profe? ¿No? Dígame. Quería hacer una acotación, y es que veo mucho esto de la tendencia de usar ambientes estériles como para experimentar sin alteración del medio, y yo pienso que muchas veces eso es un error, porque a veces las alteraciones del medio pueden ser las que influyen en un resultado. Si, por ejemplo, hiciéramos esto de meter a las mentas y a los ratones en un ambiente no natural, en un recinto, por ejemplo, quizá la razón real de que los ratones se ahuyentaran no podría estar presente ahí. Claro. Sí, es súper válida tu visión, ¿ya? Pero el punto es que, claro, si nosotros no acotamos los factores ambientales que pueden incidir en lo que yo estoy experimentando, la cantidad de variables que quedan ahí al aire son gigantescas. Entonces, claro, lo que uno hace al utilizar estos ambientes controlados o entre comillas estériles es reducir la cantidad de variables que están incidiendo sobre el fenómeno para ir haciendo el estudio ordenadito, ¿cachai? Es solo para eso, es como para secuenciar el estudio y poder ir determinando una a una cuáles son las variables que inciden y cuáles son las que no en el proceso que yo estoy estudiando. ¿Cachai? Porque Quizá si también dejáramos así en el ambiente libre, la cantidad de cosas que podrían pasar son gigantescas. Quizá podría servir más cuando ya se han descartado varias opciones. Una vez replicado el experimento en ambiente natural, ahí ya descartando opciones se puede usar un estéril para una confirmación. Claro, claro. Efectivamente, eso es una buena idea, ¿cachai? Una vez que uno ya ha hecho una secuenciación de varios pasos o de varias repeticiones del experimento, uno podría ya utilizar un ambiente más controlado para poder confirmar, así como ya el último experimento que me va a dar el dato preciso. Perfecto, ¿ya? Buena la acotación. Profe, Chiquillos, permítame hacer otra mini dígame, acotación también. cuéntanos qué, díganos. Lo que estaban diciendo, efectivamente, eso es lo que también está sucediendo en varios aspectos. Incluso si es que, por ejemplo, podemos extrapolarlo al lado de la medicina actual, lo que está pasando con la vacuna del virus. Exactamente. Porque todo va sucediendo a través de fases y uno parte primero por la parte microscópica, analizar cómo funciona el virus y todo eso, y después uno lo va extrapolando, ya, vamos a hacer la práctica en tal y tal cosa. Y después vamos a decir, ya,
vamos a pasar a la siguiente fase en donde, por ejemplo, podemos hacer una práctica en humanos. Entonces así uno va ampliando el espectro de investigación. Eso es básicamente el objetivo de poder buscar un elemento puntual al cual investigar. Porque Claro. si no, es como ese dicho que se dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta, claro. Claro, porque es mucho material para investigar y después todos esos factores se te va de las manos y no sabes cómo poder predecir los elementos. Claro. Aparte, otra cosa, para complementar lo que está diciendo el Kevin, existe en ciencia algo que se llaman factores sinérgicos. ¿Habían escuchado hablar de eso, no? Que son dos factores que cuando están por sí solos, a lo mejor no influyen en el fenómeno, pero cuando se juntan, generan un nuevo factor que me manda toda la investigación con los datos, ¿cachai? Ya Lindo concepto ese, Jimmy, me gusta. ¿Qué cosa? Linda palabra esa la de sinergia, me gusta mucho. Factores sinérgicos. De hecho, yo en clase en el ramo que hago en la universidad les explico súper simple el término de sinergia. Ajá. Les digo que para que lo entiendan a la primera, es como decir que uno está acostumbrado a que 1 más 1 es 2, pero en algunos casos puede ser 1 más 1 igual a 3, o 4, o más. Es como ligarlo mucho a lo que son las propiedades, estas que siempre conversábamos en clase, ¿cómo se llaman? ¿Propiedad emergente? Emergentes, Claro. exactamente, propiedades emergentes. Se escucha mucho ruido de afuera, cabrón, es que justo mi vecino está arreglando la reja, weón. ¿Se escucha o no? Sí, algo, pero no molesta. Ya estoy que le No, no grito para molesta. afuera, weón. Dile, oye, estoy en clase. Claro, sí. ¡Oye! Ya, filo. Ya, cabrón. Continuamos entonces para que alcancemos a ver los demás ejemplos, ¿ya? Oiga, profe, Dígame. me gustó el ratoncito que se está yendo. El que se va está bacán, ¿sí o no? Sí, Patito. está muy bueno. Sí, es como de fiesta. Sus patitas. Sí, está bacán. Está bueno. Ya, y con esto, este es el último ejemplo que vamos a utilizar para poder confirmar ya si es que logramos integrar todos los conceptos que estuvimos viendo en los ejemplos anteriores, ¿ya? Recuerden que estos talleres siempre están, bueno, yo los planifico para 1 hora, pero ya nos vamos a pasar un poquito, pero la idea es que no sean tan extensos porque fisiológicamente la capacidad de atención de los seres humanos no se puede extender más allá de 40, 45 minutos en los mejores casos, así que estamos tratando de acotar lo más posible. Ya, chiquillos, leamos esto en conjunto y vamos sacando algunas respuestas en limpio, ¿ya? Dice, Marcos observa que después de... No veo aquí con esto. No. Así. Marcos observa que después de lavar su auto... ¿no? De lavar su auto entonces con detergente sobre el pasto, este parece crecer mejor en las zonas que reciben el agua del lavado mezclada con los productos de limpieza. Al comentárselo a su vecino, este le cuenta que él suele regar sus plantas con agua con detergente. ¿Habían escuchado alguna vez hablar de eso, no? Gente que le echa No. detergente al agua para regar. Y que les sirve como abono. Sirve como abono, ¿sí? ¿Lo habían escuchado? ¿No? No, de hecho uno pensaría lo contrario. Sí, uno tiende a pensar que es como tóxico, ¿no? Pero efectivamente hay mucha gente que incluso utiliza el agua que viene de la lavadora. No, o sea, no es como echarle directamente el agua con detergente a la planta, hay que diluirla igual, ¿ya? Pero sí sirve como Con pelusa y todo le echan a la planta. Claro, con las pelusas y todo. No, hay que filtrarlo y limpiarlo un poquito, ¿ya? Pero efectivamente en algunos casos funciona, ¿ya? Por lo que dicen. Entonces, a partir de este texto, nosotros vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Primero, ¿qué puede inferir Marcos con respecto al observado? ¿Qué habrían inferido ustedes si observan que al lavar su auto con detergente, la zona donde cae el agua con detergente, observan que el pasto crece más que el resto? Que el detergente tiene algún componente que ¿Ya? hace que el pasto crezca más rápido. Perfecto. ¿Sí o no? Esa sería como la inferencia primaria que a uno le nacería, ¿o no? Sí. Ya. Después nos dicen, ¿qué otra información recopilarías para comprender de mejor manera el fenómeno observado por Marcos? Si ustedes observaran este fenómeno y se plantean esta inferencia, ¿qué buscarían en Internet? ¿Qué sería lo primero que buscarían? ¿De qué está compuesto el detergente? Componentes del detergente, ¿verdad? Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo afecta? ¿Cómo afectan de esos componentes al pasto, verdad? Que si hay alguna reacción al juntar el detergente con agua. También, perfecto. Si es que hay alguna reacción química que a lo mejor uno no conoce y que ocurre cuando se junta el detergente con el agua. Yo también buscaría qué necesita una planta para poder crecer mejor, ¿verdad? Mm.
¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué más buscarían en internet si tuviesen que hacer un experimento así? Quizá distintas formas en las que el agua se distribuye en el suelo, según el tipo de suelo, porque eso puede afectar. ¿Puede afectar? Ya, perfecto, sí. Tenemos ahí otra variable que hay que tomarla en cuenta. Yo, por ejemplo, buscaría de qué están hechos los fertilizantes. Entonces, busco de qué está hecho el fertilizante, después busco de qué está hecho el detergente, y si hay algunos componentes químicos que coinciden, eso me podría dar algún dato, ¿o no? ¿Sí? Sí. Ya. La 3 dice, intenta elaborar una pregunta de investigación y una hipótesis a partir de lo observado por Marcos. ¿Cuál sería nuestra pregunta de investigación aquí? ¿Cómo la escribirían ustedes? ¿Por qué el detergente como abono? ¿Ya? ¿Puede ser? ¿Funcionará el detergente como abono? Es una pregunta. ¿Ya? Y nuestra hipótesis siempre tiene que ser una relación directa y positiva con la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿funcionará el detergente como abono? Mi hipótesis es sí, el detergente tiene efectos de crecimiento en el pasto, ponte tú. ¿Ya? Esa podría ser, por ejemplo, una hipótesis. Que, insisto, no está validada porque sí, ahora hay que experimentar. ¿Ya? Ahora miren, a partir de la hipótesis elaborada, planteo una predicción. Mi predicción va a ser, si mi hipótesis es verdadera, eso quiere decir que si yo riego una planta con agua con detergente, esta debería crecer más que una planta que no fue regada con agua con detergente. ¿O no? Es una predicción. Sí. Yo voy a ver si en mi experimento se corrobora o no. ¿Ya? Ahora, mucho ojo con esto. Marcos decide probar si el detergente sirve de abono a las plantas. ¿Ya? Él lo va a probar. Para ello, decide regar todo el césped de su patio con agua y un poco de lavalosas durante una semana. Al hacerlo, considera que el pasto crece mejor que cuando lo regaba solo con agua. ¿Permite este experimento someter a prueba la hipótesis de Marcos? Sí. Yo creo que no, ¿Y Luca dice que no. ¿Por qué? porque está regando todo su pasto, no una zona. Entonces no tiene un punto de comparación. Hay un punto de comparación. Buena. ¿Vieron todo eso? ¿Se dieron cuenta de ese detalle? ¿Qué le falta a ese experimento para ser correcto? Un pasto con Verlos separados, mitad y mitad. Un pedacito de pasto que estuviera separado, ¿verdad? Al cual yo no le aplico agua con detergente. ¿Cómo se llamaba ese un control o un placebo. Pasto control. El pasto control, claro. Vendría siendo Profe, no lo un pedacito de escucho. control en el experimento. ¿Se entendió, no? Claro, porque si yo rego todo el pasto y simplemente lo miro crecer más, yo puedo decir, ah, sí, bacán, me sirvió, ¿cachai? Pero a lo mejor es otro factor. A lo mejor, no sé, no me di cuenta y estoy entrando en la primavera y justo esa especie de planta en esa época crece más, ¿cachai? Y a lo mejor estoy Y al sacando final, como usted va siempre con una como visión positiva, lo va a ver igual más largo. Esa es otra cuestión súper buena en ciencia, ¿o no, Kevin? El sesgo Sesgo. positivo. Exactamente. ¿Sí o no? Sesgo Uno de siempre cree confirmación. que su experimento es el más bacán, entonces siempre su fe está en que le va a resultar, ¿cachai? Y eso a veces te juega en contra, ¿ya? El sesgo optimista se llama eso en ciencia. Yo siempre creo que me va a ir bien, y a veces no es así, ¿cachai? Y bueno, como decía el Kevin, a veces que te vaya mal es mejor, ¿cachai? Te ayuda a fortalecer tu hipótesis. Entonces, ¿qué era lo que debería hacer Marco? Según lo que acabamos de recoger acá, debería haber marcado un cuadrante de su patio, y en ese cuadrante él tendría que haber regado solo con agua sin detergente, y el resto lo podría haber regado con agua con detergente. Si después de una semana se da cuenta que la parte que tenía agua con detergente creció más que el lugar de control, que fue el que no le aplicaron detergente, entonces yo puedo decir que mi hipótesis es positiva. No definitivamente como dijimos, pero sí encontré una correlación que es válida y está probada. ¿Cacharon o no? ¿Quedó claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno el ejemplo. Está bueno el ejemplo, ¿verdad? Ya, chiquillos, entonces, espero que al cabo de estos 3 ejercicios que desarrollamos les haya quedado un poquitito más claro de qué se trata lo de inferir, lo de observar, qué es un planteamiento de hipótesis, cuál es una pregunta ya de investigación y cuál es el valor, y eso era lo más importante que había que destacar, de un grupo control al momento de hacer un experimento. ¿Les quedó claro a todos, no?
Sí, ¿Sí? Bacán. Ya, chiquillos, entonces hasta aquí lo vamos a dejar por hoy día, ¿ya? Yo voy a parar la grabación ahora. Esta grabación, como ya les dijimos hace un rato, la voy a subir al canal de YouTube de la Academia Faraday. Síganos en Academia Faraday TV. Y además vamos a entregarles también el PPT para que ustedes lo puedan revisar en sus casas y cualquier pregunta la podemos plantear durante la próxima semana. Espero verlos también el próximo sábado. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Así que hasta aquí lo dejamos por hoy día. ¿Alguna duda al final, chiquillos? no, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Y acá Buena la les clase, agradezco buena, muchísimo. buena. Bacán, bacán. Les agradezco muchísimo que Buena, hayan venido a la buena. clase hoy día, así que el otro sábado lo espero. Inviten a sus amigos, recuerden que esta es una clase abierta, así que todos bienvenidos. ¿Ya? Cuídense mucho. Chao, profe. No, Chao. profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Chao, profe. cuídense. Chao, Kevin, gracias. Adiós. Chao, profe. Gracias a usted, pues. Chaito.